Y estamos a punto de poder determinar también determinar cómo crear una fiscalía al respecto para combatir la corrupción. En específico, la Fiscalía para la Corrupción. Hay quienes no les gusta mucho la idea porque dicen que es crear una nueva institución, pero en otros países ha dado muy buenos resultados. Explicaba Al-Sanen, que es el presidente de los parlamentarios que luchan en contra de la corrupción y en la cual es el capítulo México, muchos de nosotros estamos participando, que todos los movimientos sociales, la mayoría de los movimientos sociales que estamos viendo hoy, en Egipto, en Libia y en otros lugares, tienen mucho que ver con el tema de la desigualdad y la corrupción. Y que tenemos que identificar que esos movimientos sociales solamente pueden detenerse en otras partes del mundo si modernizamos nuestras instituciones y si hacemos transparente cada una de las acciones. Y yo estoy convencido de que así debe ser. Y sostendremos la necesidad de que sí se cree aquí esa Fiscalía Anticorrupción en específico para evitar la opacidad que se está presentando en distintos lugares, que sí ayuda mucho a que se genere más delincuencia y más inseguridad. Bueno, la siguiente pregunta es de Carlos Tostado Brinks, es carrera de Economía y Ciencia Política. ¿Por qué nadie se arriesga a bajar el ISR y subir el IVA si los modelos económicos demuestran claramente que se recaudaría más y proporcionaría incentivos a crear más empresas formales? Y la siguiente es de Alejandro Hernández, Ciencias Políticas y Economía, y es ¿a qué decil de la sociedad beneficia más esta reforma? ¿Y por qué no centrar más la atención en el ISR en vez del IVA? Ya son preguntas más técnicas, pero que se ve la versatilidad de la academia aquí en el ITAM. Y Carlos sí tiene razón. La mejor práctica mundial es apostarle a un impuesto más justiciero, que es el del consumo, que el impuesto sobre la renta. Aun cuando este es un debate también que tenemos entre partidos, ¿no? Hay quienes creen que es necesario subir más el ICR y bajar el impuesto al consumo porque supuestamente impactaría más a las clases necesitadas, sobre todo con los niveles de pobreza y de desempleo que se tiene en este país, que son de desigualdad. La propuesta sí busca, Carlos, bajar el ICR. Baja el ICR del 30 al 25 para personas morales. Ojo, ¿qué se intenta con esto? Premiar la inversión. Paga menos el que invierte más. Si invierte más, hay crecimiento económico y hay empleo. Ese es el espíritu de bajar el ICR del 30 al 25 a personas morales. Pero también hay un espíritu justiciero en ello, para poder empatar. El impuesto del ICR a las personas físicas sube hasta el 35. A aquellos que tienen ingresos superiores a los 470,000 pesos, 500,000 pesos. ¿Saben lo que pasa hoy en el ICR? Un mexicano que tiene ingresos hasta por 37,000 pesos o arriba de 37,000 pesos, paga lo mismo en el nivel de ICR que el hombre que tiene más ganancias en México. De 37,000 al hombre de más ganancias pagan el mismo rasero en ICR. Es que en el tiempo se ha ido perdiendo la progresividad. Aquí lo que buscamos en esta propuesta es que los primeros deciles, ya entro con lo de Alejandro, aquellos que están cercanos en los 6 salarios mínimos, no paguen el ICR. Puse 4, pero se le da una combinación, va hasta el 6, por ahí. No se paga el ICR, pero de ahí en adelante, progresivamente, pague más el que más gana y pague menos el que menos gana. Y con esto lograr entonces hacer funcional lo que es
el espíritu constitucional, que sea redistributivo, pero también que sea proporcional. Eso es lo que estamos buscando. Y el IVA, supuestamente, bajan al 13%, del 16 al 13. Pero al bajarlo del 16 al 13, intentamos generalizar el mismo, cuidando mucho, y sé que es preocupación también de ustedes, que los primeros 5 o 6 deciles de ingresos y su consumo quede garantizado sin IVA en los alimentos que ellos compran más cotidianamente. Se lo voy a poner en el siguiente ejemplo. No se pagaría IVA por todos los alimentos no procesados. O sea, si tienen verduras, frutas, ciertos granos, no pagarían IVA. Y por algunos alimentos procesados tampoco deberían de pagar, que es una canasta básica. Y lo dice el INEGI, que es lo que consumen estos de los 6 deciles, que son cerca del 40% de la población, cuidado, de los 6 salarios mínimos, perdón. De los que tienen 6 salarios mínimos, o hasta 6 salarios mínimos, son cerca del 40% de los mexicanos. Una canasta en la que no pagarían IVA por los productos más importantes: carne, huevo, leche, pan, tortilla, sardina, pastas. Ahí es donde está su consumo. ¿Qué llevan de premio entonces esto? Si bajamos del 16 al 13, pero generalizamos y ayudamos a los de hasta 6 salarios mínimos a que tengan este tipo de consideración, le liberamos entonces de los pocos recursos que le quedaban a aquellos para comprar esos alimentos, mayor posibilidad de compra de otros enseres, como puede ser ropa, zapatos y más, porque el impuesto baja del 16 al 13. Pero metemos una figura que es interesante. Está funcionando en otros países. Es un impuesto de control del 3%, pero que se le devolvería al mexicano que vaya al mercado formal. Tú llegas entonces, Carlos, al negocio formal, pagas el 16, pero en el momento de emitir el recibo, que debería ser electrónico, subir al sistema, es muy sencillo en el siglo XXI, te devuelven en menos de 30 días y automáticamente el 3%. Entonces terminarías pagando el 13%. ¿Qué se busca con esto? 2 principios. El primero, premiar la formalidad sobre la informalidad. Te va mejor si vas a un negocio formal, porque te regresan el 3%. Segundo, es más fácil hacer una auditoría a los negocios sobre esas ventas después de que Carlos pidió su devolución del 3%. Si ya pidió su devolución, el negocio aquel no se puede guardar el otro 13%. La verdad es que hay muchos negocios que no enteran lo que se está pagando ahí. Y entonces logras inteligentemente combinar una medida de un impuesto de control con una auditoría mucho mejor cruzada. En lugar de traer 40,000 auditores en la calle, pues traerá 100 millones de auditores, que serán todos aquellos que pidan recibo, porque traen un beneficio por pedir recibo. Hay que incentivar el mercado formal, en lugar de estar buscando simplemente castigar el mercado informal. Ese es el principio. Obvio, esta discusión, yo quiero discutirlo, pero quiero discutirlo alrededor de un espíritu. Lo que tenemos no es lo que queremos ni lo que funciona. El gobierno en turno dice que no conoce otra forma de poder recaudar más que cobrándoles más impuestos a los mismos. Este es un problema. Y creo que está tan equivocado como seguir pensando que también un mexicano vive con 6,000 pesos y tiene suficiente para mandar a sus hijos a la escuela, pagar la colegiatura, sacarlos a pasear a Disneylandia. Es la misma equivocación. No podemos seguir por la simple ruta de subir más y más los impuestos. Y el gobierno es malo para calcular, Ahorita anda calculando, diciendo pues cuánto se puede caer la recaudación. Les dijeron como 150,000, 140,000. Miren, en el año 2009,
discutimos con el gobierno un tema. Como venía toda la crisis financiera, dijo el gobierno, oigan, traemos un boquete por la crisis financiera internacional de cerca de 480,000 millones de pesos, 500,000 casi. Eso dijo el gobierno. Y llegó al Congreso y nos puso contra la pared, echando pues toda su fuerza mediática, diciendo hay que subir todos los impuestos. El IVA del 15 al 16, el IDE 50%, el impuesto sobre depósito del efectivo, los impuestos al tabaco, a los refrescos, subir todo porque traemos un gran hueco fiscal. Se hizo responsablemente ante la crisis que venía y no podíamos nosotros evitar que eso sucediera. Pero quedamos de revisar el sistema recaudatorio porque no estábamos conformes con esa fórmula tan sencilla y tan arbitraria, pero lo hacíamos en la emergencia. Los cálculos no le resultaron. Resulta que no había tal hueco. Pero los impuestos se quedaron. Calcularon mal. Son malos para calcular el asunto. Por eso es que nos queremos sentar con ellos para decirles, nosotros tenemos en esta fórmula probado una recaudación adicional de 1.2 de PIB y ustedes traen, disque probado con sus cálculos tradicionales que se cae un punto de PIB o 1.2. Sentémonos a discutir sobre nuevas fórmulas de recaudar, pero más justas. No continuemos bordando sobre lo que no está funcionando. Y lo que no está funcionando es que paguen pocos y paguen mucho. Es mejor que paguen muchos y que paguen poco. Ese es el punto. Y con esto podemos recaudar más. Alejandro, creo que lo de los deciles de población, estamos hablando de los primeros 5 deciles de población, de ingresos en la población, a quienes se atiende preferentemente, porque son los que más necesitan, son aquellos que más ayuda necesitan. Por eso se hace una canasta y no se cobra por alimentos no procesados. Otra vez, legumbres, granos, frutas, y de los procesados no se cobra por los que consumen más cotidianamente. Con eso se protege. Obviamente, ahí no está incluida la comida chatarra, esa sí tiene que pagar. No están incluidos los quesos importados, ahí se tiene que pagar. Actualmente no se paga. Por ahí alguien dijo, es que le van a subir los impuestos a la comida. No, la comida ya tiene impuestos. Los alimentos son los que se deben de proteger y sobre todo los alimentos que consumen los más pobres. Tenemos una deuda que la debemos de identificar en una desigualdad social que nunca debió haber aparecido en México. Y creo que la única manera de saldarla es actuando juntos y responsablemente. Eso es lo que yo vengo a hacer con ustedes aquí, juntos y responsablemente, a intentar discutir las reformas que el país necesita para crear las nuevas instituciones que mejoren la gobernabilidad y se consiga el crecimiento económico y el empleo. Eso es todo. Casi como sentencia bíblica, después de eso, todo viene por añadidura. Si ponemos como principal objetivo que a México le vaya mejor, no podemos seguir viviendo o manteniendo la mediocridad de los últimos años. Yo les agradezco mucho la oportunidad de que me hayan escuchado y que hayan tenido la paciencia de oír algunas ideas que se han construido alrededor de iniciativas. No son ocurrencias, son iniciativas sobre la mesa que yo les ruego a ustedes tengan también un poco más de paciencia y leerlas y darme su opinión. Les agradezco mucho su hospitalidad. Agradecemos la presencia del senador Manlio Fabio Beltrones en este evento. En este momento el representante de Ciencia Política le va a hacer entrega de un reconocimiento a nombre de la representación de Ciencia Política y del Consejo de Alumnos.